Soy yo para que mi tú pienses y que escuches mi clamor. Es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombras.
de su amor, cantaremos de su misericordia, porque sus misericordias son nuevas cada mañana en nuestras vidas. ¿Cómo no cantar de ese amor eterno? ¿Cómo no cantar para que todo el mundo sepa que Él es bueno, que Él es grande? Cantaré de tu amor, De tu misericordia, Señor, de tu misericordia. Al mundo contaré tu grandeza, tu grandeza, Señor. Cantaré de tu amor, de tu misericordia. Al mundo contaré tu grandeza, Señor. Tu nombre es santo, Jesús. 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 Cantaré de tu amor, cantemos de su amor. de tu misericordia. Al mundo contaré tu grandeza, Señor. Cantaré de tu amor, de tu misericordia. Al mundo contaré Tu grandeza, Señor. Tu nombre es santo, Jesús. 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 Es más santo que los cielos, sobre todas las naciones. Jesús es más santo que los cielos, sobre todas las naciones. Jesús, tu nombre exalto, Jesús. Tu nombre exalto, Jesús. Tu nombre exalto, Jesús. Tu nombre exalto, Jesús. Tu nombre Cristo. Tu nombre exalto, Jesús. Es más santo que los cielos, sobre todas las naciones. Jesús es más santo que los cielos, sobre todas las naciones. Les invito a abrir la Escritura una vez más
en Hechos de los Apóstoles, capítulo 12. La semana anterior vimos en este texto algunas sensaciones de la aparente ausencia de Dios. Y digo aparente porque en definitiva descubrimos de que Dios está a nuestro lado siempre, sin faltarnos jamás. En el día de hoy quiero invitarlos a mirar junto al apóstol Pedro la apasionante experiencia con Dios. Este relato indudablemente es el que Pedro contó a la iglesia cuando se reencontró con ella y transmite en primera persona los sucesos y los sentimientos que él tuvo mientras Dios obraba. Estas cosas trajeron a su corazón enorme consolidación de su fe, enormes convicciones que lo ayudaron indudablemente a seguir viviendo esta vida cristiana que el Señor le había propuesto. Estoy seguro que también como a Pedro, el Señor quiere llevarnos a vivir algunas experiencias apasionantes con Él, para que no nos pasemos viviendo nuestra fe de prestado, admirando lo que otros vivieron con Dios, sino que nosotros mismos tengamos experiencias imprescindibles con Él. El fin es que también nuestra fe se consolide para que podamos llevarla a aquellos que la están necesitando. Así que con esto en mente quiero invitarlos a leer Hechos capítulo 12 a partir del versículo 6. Dice así la palabra del Señor. La misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, este dormía entre dos soldados sujeto con dos cadenas. Unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel. De repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo: «Date prisa, levántate». Las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Le dijo además el ángel: «Vístete y cálzate las sandalias». Así lo hizo, y el ángel añadió: «Échate la capa encima y sígueme». Pedro salió tras él, pero no sabía si realmente estaba sucediendo lo que el ángel hacía. Le parecía que se trataba de una visión. Pasaron por la primera y la segunda guardia y llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. El portón se les abrió por sí solo y salieron. Caminaron unas cuadras y de repente el ángel lo dejó solo. Entonces Pedro volvió en sí y dijo: «Ahora estoy completamente seguro de que el Señor ha enviado a su ángel para librarme del poder de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba». En esta apasionante experiencia con Dios, Pedro nos va a transmitir 5 convicciones que él sacó como resultado y como fruto de este momento con Dios. En primer lugar, Dios enviará ayuda cuando más lo necesites. De repente apareció un ángel del Señor. Como vimos anteriormente, la crisis había llegado a su límite y no había más salida. Y en esa misma circunstancia aparece un ángel. Por lo general asociamos ángel a seres espirituales que están al servicio de Dios a favor de sus hijos. Y es verdad, y es así. Por ejemplo, en el caso de Jesús en Getsemaní, mientras sus amigos dormían, un ángel lo consolaba. Pero también en la historia,
se puede entender en su sentido más simple, en que la palabra significa mensajero o un mensajero de parte de Dios. Y en este sentido no solamente se refiere a seres espirituales, sino también a seres humanos, con tal que sean utilizados por Dios para prestarnos ayuda cuando más lo necesitamos. Un ejemplo muy claro de esto fue cuando David se encontraba escapando de Saúl, y en medio de esa circunstancia de tensión aparece Jonatán, uno de sus enemigos, a fortalecer sus manos en Dios, dice la Escritura. Fue como un ángel que en el momento de más ayuda le trajo alivio y fortaleza divina. Hermanos míos, Pedro nos quiere transmitir que en los momentos donde no demos más, Dios va a enviarnos socorro desde el cielo. Por eso cuando alguien se acerca a nuestra realidad sufriente, debemos tomarlo y debemos recibirlos como venidos de parte de Dios para fortalecernos. Y así también cuando alguien está en situaciones complicadas y sentimos en el corazón que tenemos que acercarnos, debemos responder que sí, porque es el Señor que nos quiere usar a nosotros como ángeles para poder consolar a alguien más. Ahora es muy interesante que este ángel en la historia de Pedro no lo acompañó por siempre, sino que cuando terminó de sacarlo de la cárcel desapareció, mostrándonos de que la ayuda especial de Dios son para esos momentos circunstanciales límites de nuestra vida, para empujarnos a salir, pero que después tenemos que seguir solos con la ayuda del Señor. La segunda confirmación o la segunda convicción que Pedro saca de esta historia es que Dios llenará de paz cuando lo normal es desesperarse. Dice el texto que una luz resplandeció en la celda, despertó a Pedro con unas palmadas en el costado. ¿Alguna vez se pusieron a pensar qué estarían haciendo la última noche de sus vidas? Seguramente la ansiedad, la angustia, el pánico no nos dejaría dormir. Sin embargo, Pedro se encontraba profundamente dormido. La luz resplandece en la celda y él ni siquiera se siente despertar. Al punto que el ángel lo tiene que tocar, y la palabra ahí es bastante más dura que tocar. Es golpear. En el original griego es la palabra patazo, lo cual ya nos dice la magnitud del toque que el ángel le dio. Y con eso sí pudo reaccionar. ¿Cómo fue posible que en medio de tanta tensión durmiera? Y durmiera así. Porque su corazón estaba lleno de paz de Dios. Hasta estoy seguro que pudo recitar el Salmo 4 cuando se fue a descansar. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. El sufriente que tiene a Dios de su lado descansa, porque sabe que todo está en las manos del Dios Todopoderoso. Otro apóstol, el apóstol Pablo, también sabedor de conflictos, le escribe a los filipenses: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento,
cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Pedro no solamente aprendió de que Dios enviará ayuda en los momentos donde más lo necesitamos, sino que también aprendió que Dios llenará de paz cuando lo normal es desesperarnos. La tercera enseñanza que Él nos transmite es que Dios dará libertad de forma serena y holgada. Las cadenas cayeron de las manos de Pedro. El ángel le dijo, vestite y calzate las sandalias. Así lo hizo. El ángel añadió, échate la capa encima y seguime. Y así lo hizo. En esta simple escena, cualquiera de nosotros, al ver desintegrarse las cadenas de nuestras manos, hubiéramos salido corriendo como estábamos. Sin embargo, el ángel le dice a Pedro, tranquilo, hay tiempo para vestirse, hay tiempo para ponerse las sandalias, hay tiempo para echarse la capa, hay tiempo para salir detrás de mí. Esto me demuestra de que las liberaciones que Dios obra en nuestra vida las hace de una forma planificada y no a la desesperada. Las hace de una forma pensante y no improvisada. Y esto resulta en que nuestra liberación puede ser serena y puede ser holgada. Esta es la sensación que tiene el salmista en el Salmo 18, cuando dice, en el día de mi desgracia me salieron al encuentro, pero mi apoyo fue el Señor, me sacó a un amplio espacio, me libró porque se agradó de mí. ¿Se dan cuenta? O palabras del Salmo 23 que tan bien conocemos, dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. ¿Cómo es posible que podamos disfrutar un manjar estando bajo presión? Bueno, esa es la libertad que Dios da. Esa es la libertad que Dios da. No es una libertad desesperada, sino holgada, planificada, para que salgamos bien. La cuarta convicción que me quiere enseñar Pedro, que aprendió a través de esta apasionante experiencia con Dios, es que Dios abrirá caminos aunque no entenderemos cómo. Pedro salió tras él, pero no sabía si realmente estaba sucediendo lo que el ángel decía. Le parecía que se trataba de un sueño. Cuando llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad, el portón se les abrió por sí solo. Salieron, caminaron unas cuadras y el ángel desapareció. Aquí llegamos a la parte fundamental de la historia, que es la experiencia del milagro obrando en Pedro. Un milagro, por definición, es un suceso inexplicable, extraordinario, maravilloso, que se le atribuye obviamente a la intervención divina. Es justamente la llegada de lo divino al plano humano para suspender, anular, para revertir los efectos naturales o normales hacia los que va la historia, cambiándolo para nuestro bien. Este milagro, esta experiencia apasionante con Dios es la que nos hace exclamar, no puedo creer cómo sucedió esto. Esto no tiene explicación humana, no se me hubiera ocurrido jamás. Y suceden en todas las áreas de nuestra vida. Sucede en la salud, cuando una enfermedad es revertida por el poder de Dios y la persona es sanada.
Sucede hasta en lo material cuando estamos en crisis y aparecen recursos de donde no lo esperábamos. Y en esta historia sucede en el marco de lo legal, cuando una sentencia injusta estaba por terminar con la vida de este hijo de Dios, el Señor la anula para darle libertad. No hay área de la vida donde Dios no pueda intervenir. No hay área de la vida que se escape de sus milagros. No hay área en la cual Dios no pueda llegar a transformar esa circunstancia. Esos son los hechos que terminarán apasionándonos más por el Señor, enamorándonos más por Él, porque toca justamente donde más lo necesitamos. Hermanos míos, si estás en situación donde no tenés salida, cree que Dios tiene caminos, aunque cuando salgas por ellos no entenderás cómo, no sabrás cómo sucedió. Por último, la última gran enseñanza que Pedro rescata de esta apasionante experiencia con Dios es que Dios busca nuestra gloria y la gloria de la iglesia. Entonces Pedro volvió en sí y se dijo: ahora estoy completamente seguro de que el Señor ha enviado su ángel para librarme del poder de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba. Hermanos míos, la gloria en esta historia no es de Pedro. Por más que aguantó pacientemente en el Señor. A veces exaltamos de forma desmedida a los héroes de la fe. La gloria tampoco es de la iglesia, por más que oró de forma ferviente y constante. A veces creemos que la oración de alguno o de algunos puede atraer el milagro, puede robarle el milagro a Dios. No, hermanos, la oración, el clamor, la vigilia, como en este caso, es la invitación de Dios para que formemos parte del hecho extraordinario, pero el milagro lo hace Él. Por tanto, la gloria es solo y únicamente para el Señor. La gloria de las personas, la gloria familiar, la gloria de la iglesia se elevará para el Señor. Como dice el apóstol Pablo, porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Como conclusión a este párrafo, yo estaba recordando esta semana que años atrás definimos el propósito de la iglesia en la que estamos. Amor por su presencia. Y dijimos que existimos con el propósito de experimentar la presencia de Dios de modo personal, familiar y congregacional, para luego compartirlo de forma viva con los demás. ¿Se acuerdan? Y yo pensaba que, ¿no les parece que en este tiempo que estamos viviendo, esta simple declaración de propósito ha tomado más dimensión y más expresión en nuestra vida? ¿O acaso no hemos experimentado a Dios como nunca antes? ¿O acaso esta crisis no nos ha movilizado más a buscarlo en lo personal, en lo familiar, quedándonos en casa, y en lo congregacional a través de la oración y la acción social hacia quienes lo necesitan?
¿O acaso esta crisis no nos ha empujado a compartirlo y de forma más viva con los demás? Porque hay una gran cantidad de gente que necesita una esperanza, necesitan un norte, necesitan un consuelo, y ese Dios que se está expresando y estamos sintiendo cada vez más en nuestra vida, ahora podemos compartirlo de forma viva con aquellos que no lo conocen. Hermanos míos, parecería como si Dios nos estuviera hablando de antemano para que en estos momentos pudiésemos ser mucho más efectivos para entenderlo, disfrutarlo, buscarlo y compartirlo con aquellos que no lo tienen. Que Dios haga sendas en nuestra vida, en aquellos momentos de tensión, que sepamos que el Señor va a abrir caminos para que sigamos adelante. Eso afianzará nuestra fe, para que tengamos experiencias apasionantes con Él, pero tiene que empujarnos a compartirlo y a llevarlo con ese mismo fervor a quien más lo necesita. Que Dios nos ayude a vivirlo, a experimentarlo y a llevarlo de esta manera. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado yo estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Si camino en la soledad, me guiará. Y agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo hoy. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado yo estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Amor y fuerza me